Bienvenidos a su programa Visión Global, juntos en la movilización de la Iglesia en Guatemala a fin de cumplir la Gran Comisión. Es un gran privilegio el poder entrar hasta su hogar y poder compartir con usted temas relacionados con las misiones transculturales. Recuerde usted que el hacer misiones es sencillo, es enviar a alguien a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes un extracto de un documental llamado El Propósito Global. Este documental nos va a enseñar algo relacionado sobre el tema de las bases bíblicas de las misiones. ¿Usted se ha preguntado por qué hacemos misiones transculturales? ¿Dónde es que la Biblia habla acerca de las misiones? ¿Cuál es mi parte dentro de la obra misionera? Pues no se pierda este programa. Vamos a tener una reflexión bíblica basada en el tema de la oración misionera y espero que sea de mucha bendición para cada una de las personas que nos están viendo desde su casa, a través de las redes sociales, del YouTube o a través de algún dispositivo móvil, desde donde nos está sintonizando en su programa Visión Global. Así es que no se desprenda de su pantalla, en un momento continuamos. Es nuestro mundo, pero ¿cómo lo ve Dios? ¿Cuál es su propósito para su creación? ¿Qué hay en el corazón de Dios para su mundo? ¿Podemos verlo de la manera que Él lo ve? Podemos mirar al mundo de diferentes maneras, pero el enfoque de Dios es la gente, la liberación de la gente del poder del maligno. La Biblia nos dice que Dios ve al mundo como un mosaico de grupos étnicos. Estos grupos representan las culturas, son las etnias que Dios ama. Dios nos creó para tener una relación personal con Él, pero escogimos no honrar a Dios ni hacer su voluntad, por lo tanto alteramos el propósito de nuestra creación. El pecado introdujo la muerte al mundo, separando al hombre del paraíso y de su creador. La humanidad continuó en rebelión contra Dios, así que Él los dispersó por toda la tierra. Así la gente fue separada en diferentes grupos que hablaban lenguas diferentes. Pero Dios tenía un plan, recobrar su creación, pueblo por pueblo a la vez. Y Dios llamó a un hombre que nosotros conocemos como Abraham para que le siguiera. Un hombre que Él bendijo para ser de bendición para todo el mundo. Dios estaba revelando su plan, recuperar el territorio que el maligno había usurpado y restaurar su gloria para todos los pueblos, de manera que la humanidad cumpliera de nuevo el propósito de relacionarse con su Creador y volver al paraíso. La Biblia toda declara el plan de Dios. Esto en relación al advenimiento de Cristo y de la misma manera que Él le recordó a sus discípulos el ir y hacer discípulos de todas las naciones. De igual manera el apóstol Pablo, este era un mensaje para todos los pueblos, en todas partes de la tierra. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el libro de los tiempos finales, nos muestra cómo su voluntad se cumple. La humanidad cumplirá su propósito de glorificar y servir a Dios. Dios está logrando su plan y propósito, recuperar a todas las naciones para sí. La palabra original para nación es etne. Las etnias o grupos étnicos no son países o entidades políticas. Los grupos de gente están separados unos de otros por idiomas, pero también debido a un número de barreras sociales, culturales o religiosas. De la misma manera que una piedra al caer en un estanque no formará ondas en otro diferente, así una iglesia establecida en un grupo étnico no comunicará el evangelio automáticamente en otros. Deberá establecerse una iglesia autóctona en cada grupo étnico.
Qué interesante es poder aprender acerca de lo que Dios nos dice a través de su palabra y cómo el corazón mismo de Dios refleja el amor y la misericordia para toda la humanidad. Por eso es que hacemos misiones, porque Dios es un Dios lleno de amor y misericordia y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como dijo Pablo, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Tenemos la responsabilidad no solamente de predicar, sino también de enviar a misioneros y misioneras preparados para que puedan comunicar el mensaje del Evangelio. Y precisamente pensando en uno de esos misioneros y misioneras que impactaron el mundo, quisiera compartirle la frase de un misionero muy especial, Samuel Zwemer, que vivió entre el año 1867 y el 1952. Este misionero fue apodado como el apóstol a los musulmanes, y él dijo la siguiente frase: la historia de las misiones es la historia de las oraciones respondidas. Este hombre trabajó por más de 35 años entre los musulmanes de Arabia, Egipto y Asia Menor, y murió a los 84 años de edad, y su mayor contribución fue mover a los cristianos a pensar en la necesidad de evangelizar a los musulmanes. Y es que la oración es de mucha importancia en la realización de la obra misionera. El apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses presenta una petición: orar por él y el equipo de misioneros que estaban predicando en Corinto y las ciudades del Imperio Romano. Y nos presenta, en primer lugar, 3 peticiones esenciales por las cuales nosotros debemos orar por las misiones. Así es de que yo le invito a que vaya con su Biblia a 2 Tesalonicenses capítulo 3 y vamos a reflexionar sobre el verso 1 hasta el verso 5. Si ya lo tiene, por favor, acompáñenme en la lectura. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. 3 peticiones esenciales por las cuales nosotros debemos orar por las misiones. En el primer versículo, Pablo nos presenta una de las verdades más importantes de todo el proceso de hacer misiones. Las misiones se hacen para que la palabra del Señor sea glorificada por aquellos que no creen. Cuando las personas que no creen en el Señor escuchan a Dios a través de su palabra y creen y se convierten a Él y declaran a Jesús como Señor y Salvador de su vida, la palabra de Dios es glorificada porque el Espíritu Santo sella en el corazón de estos nuevos creyentes la garantía de que fueron comprados, que fueron redimidos con la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz. Y es que Pablo tenía como único motivo o principal motivo en su vida la glorificación del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante que Pablo nos dice que debemos orar por el misionero y por las necesidades del misionero. Vea lo que Pablo dice acá: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. El misionero no es un superhombre o una supermujer. El misionero es una persona que tiene necesidades como las que usted y yo experimentamos en nuestra vida. Un misionero, cuando decide salir al campo, deja familia, deja una casa, deja un país, deja una cultura. Y el misionero decide salir, y el abandonar su propia cultura implica un verdadero sacrificio. Cuando llega a la nueva cultura, el misionero debe de enfrentar muchas adversidades, muchos desafíos. Uno de los primeros desafíos que un misionero enfrenta es el aprender un nuevo idioma, es el aprender las nuevas costumbres.
aprender a adaptarse a la nueva cultura y encontrar maneras prácticas de cómo compartir el evangelio en el idioma que las personas pueden entender, y la presión espiritual que muchas veces tiene que enfrentar suma una gran cantidad de factores que puede causar en el misionero ansiedad, muchas veces frustración o sentimientos de soledad. Por eso Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalónica: oren por nosotros. La oración por los misioneros es la primera petición que Pablo presenta, y es que el misionero es el elemento más valioso de la obra misionera. El Espíritu Santo guía a la iglesia y la dirige en el proceso de hacer las misiones, y dirige al misionero desde el inicio, escogiéndolo, porque según la palabra es el Espíritu Santo quien habla a la iglesia, le revela a la iglesia y confirma a la iglesia acerca del llamado de aquellos que han sido obedientes a la palabra que el Señor ha puesto en sus corazones. Así es que los misioneros no son superhéroes, los misioneros son hombres o mujeres comunes que han decidido obedecer a Dios, dejarlo todo y presentarse delante del Creador y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero como lo decía anteriormente, para Pablo, más que sus necesidades, Pablo tenía una necesidad prioritaria que lo movía en todo lo que hacía. Pablo le recuerda a los hermanos que no solamente deben orar por él y sus necesidades, sino que también deben orar para que la palabra del Señor sea glorificada a través de la vida del misionero. Esta petición es más importante para Pablo, pues es la motivación que el misionero debe tener: el amar a Dios, su palabra y buscar su gloria. La palabra de Dios dice: para que la palabra sea glorificada, y así como lo fue entre vosotros. Pablo le recuerda a los hermanos de Tesalónica la manera como ellos se convirtieron a Dios, dejaron los ídolos, dejaron sus dioses y se enfocaron en el servicio a Dios. Si usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 1, usted va a poder ser testigo del testimonio de los tesalonicenses, a tal punto que Pablo les elogia el trabajo que ellos hacen por el amor, la paciencia, el esfuerzo y ese proceso de expansión del evangelio que ellos, sin buscarlo, lo hicieron de una manera que todas las ciudades a su alrededor sabían acerca de ellos. Y esto es importante. Cuando nosotros pensamos en Guatemala, pensamos en un país de más de 15 millones de habitantes, pero también un país que tiene más de 22,000 iglesias evangélicas. La palabra del Señor ha sido glorificada a lo largo y a lo ancho de nuestra nación. La palabra del Señor está en el corazón de más del 40% de nuestra población. Guatemala es un país bendecido. Así como ha sido glorificada la palabra del Señor en nuestro país, así es como nosotros debemos desear que la palabra sea glorificada en todas las naciones de la tierra. ¿Te has puesto a pensar qué bendición es poder tener una iglesia local cerca? ¿Has reflexionado tú acerca de la bendición que tú tienes, que tus padres, tus primos, tus hermanos, tus abuelos, tus familiares cercanos, incluso muchos de tus amigos, puedan conocer a Cristo y compartir tus mismos valores, compartir tu fe? Pablo le recuerda a los tesalonicenses la manera como la palabra del Señor se glorificó en medio de ellos, y por eso nos invita también a nosotros en Guatemala a orar al Señor para que de esa misma manera como el evangelio se expandió en Guatemala, así el evangelio pueda expandirse en el Medio Oriente, así el evangelio pueda expandirse en África, en Asia, así el evangelio pueda expandirse en todas aquellas naciones que aún no saben, no conocen que hay una esperanza, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es vencedor sobre la muerte, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el juez y el Salvador del mundo entero. Necesitamos desear en nuestro corazón glorificar a Dios y que su palabra sea glorificada hasta los rincones más alejados de nuestro planeta. En tercer lugar, Pablo les recuerda a los tesalonicenses
que deben de orar por la protección ante los peligros que representa la expansión del Evangelio. Si usted lee el verso 2, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El peligro en la obra misionera es latente. Los misioneros deben enfrentar situaciones que en muchas ocasiones ponen en peligro hasta su propia vida. Y no solo la vida de ellos, sino la vida de sus familias y la vida de otros creyentes que están a su alrededor. Pero el riesgo vale la pena. El riesgo vale la pena porque nosotros creemos que este evangelio es un evangelio de poder. Es un evangelio que puede transformar la vida de los seres humanos a tal punto que puede cambiar la historia de toda una nación. Guatemala ha sido bendecida, pero en Guatemala también cuando llegaron los misioneros hace un poquito más de 100 años, tuvieron que enfrentar peligros. Se cuentan anécdotas de misioneros que al tratar de ingresar en algunos pueblos del altiplano de nuestro país fueron agredidos. Algunos fueron lastimados, otros les fue dada una comida que no servía y para provocar enfermedades estomacales. Algunos otros tuvieron que salir porque les amenazaron de muerte. Hace más de 100 años que el evangelio llegó a nuestro país, pero el evangelio al llegar provocó una reacción. La reacción puso en peligro a muchos de estos misioneros que no dudaron en arriesgar su vida. De esta manera, en muchas regiones del planeta aún se persigue a los misioneros. Y en este programa tuvimos la bendición de tener a un misionero que está trabajando entre las etnias no alcanzadas de Oaxaca, ahí en nuestro vecino México, un país tan cerca del nuestro, pero donde hay persecución a la iglesia de Cristo. Los misioneros tienen que enfrentar esos peligros. Y Pablo le recuerda a la iglesia que la oración es poderosa, no solamente para beneficio del creyente, sino también es poderosa en el proceso de expansión del evangelio de Cristo. Recuerden, ore por los misioneros para que sean librados de hombres perversos, hombres malos, porque no todos comparten nuestra fe. Así es que los peligros en la obra misionera nos tienen que llamar a la intercesión por aquellos obreros que están en lugares distantes o aquellos misioneros que están sufriendo menosprecio, que están sufriendo en alguna ciudad o en algún pueblo que tal vez usted y yo no conozcamos, pero que están allí tratando de llevar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, la oración no solamente es un arma poderosa, sino también la oración por las misiones genera confianza y crecimiento espiritual. La oración por misiones genera confianza y crecimiento espiritual. Vea lo que dice Pablo: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. No solo debemos orar por el misionero, no solamente debemos tener en cuenta que el misionero necesita muchas cosas que son importantes. No solo tenemos que tener en cuenta que el misionero arriesga su vida, tenemos que tener en cuenta también los beneficios que existen para nosotros cuando nos involucramos en la oración por la obra misionera. Pablo les recuerda que ante la opresión y la agresión, Dios los protegerá. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿A quiénes afirmará y guardará del mal? ¿A los misioneros? La palabra dice: los afirmará y los guardará del mal. A ustedes, a mí, a todos aquellos que nos involucramos en la intercesión por la obra misionera. Usted se ha preguntado: ¿por qué al orar yo por misiones, Dios me guarda y Dios me protege del mal? A Dios le interesa que usted desee lo que Él en su corazón desea.
A Dios le interesa que usted comparta su visión y que usted se sienta parte de ese pueblo especial, escogido, comprado, ese pueblo adquirido por la obra de Jesucristo en la cruz. A Dios le interesa bendecirlo para que usted pueda hacer bendición hasta lo último de la tierra. Y Pablo recuerda esto, al orar por los misioneros, al orar por otras naciones, al orar para que la palabra de Dios sea conocida donde no es conocida, Dios nos da bendición. La oración por misiones entonces trae bendición. Ante cualquier opresión o agresión, Dios siempre protegerá a aquel que intercede por aquellos que no le conocen. Debemos orar fielmente por los misioneros porque ellos necesitan nuestro apoyo. Pablo les da a los tesalonicenses la seguridad que él confía que ellos van a cumplir su promesa. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Usted es una persona que cumple sus promesas? La palabra de Dios nos insta a que no cumplamos nada o no prometamos nada que no vayamos a cumplir. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. La oración por misiones debe ser un compromiso. Cuando usted ore por un misionero, usted debe comprometerse a interceder siempre por ese misionero. Usted no debe dejar que los días pasen, las horas pasen y usted no recordar que hizo una promesa de oración por la obra misionera o por un misionero en específico. Debe usted orar fielmente. Recuerde que los misioneros necesitan de nuestro apoyo, que los misioneros necesitan de un pueblo que esté orando por ellos. ¿Cuántos misioneros hay en el campo? Hay miles, pero Dios nos ha dado la oportunidad en Guatemala de conocer a un grupo de misioneros, de un poquito más de los 120 misioneros que están trabajando en otras partes del mundo, que son guatemaltecos y que han sido enviados por sus iglesias locales. Yo quiero animarle a que usted siga adelante con su compromiso de oración por las misiones. La oración por las misiones genera crecimiento espiritual. La palabra de Dios dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es interesante esto porque lo que quiere decir encaminar literalmente es retirar los obstáculos. O sea, si leemos el texto nuevamente, sería y se leería de la siguiente manera: y el Señor retirará los obstáculos de vuestros corazones y lo llevará al amor de Dios y le enseñará la paciencia de Cristo. Esto es algo importante. Cuando nosotros oramos por las misiones, hay algo que sucede en nuestro corazón. Muchos de nosotros tenemos problemas espirituales, tenemos problemas que tienen que ver con el pecado, tienen que ver con una situación difícil de sobrellevar. Al orar por misiones, Dios te ayuda a retirar esos obstáculos que hay en tu corazón. Dios te acerca más a ese varón perfecto, a esa persona que Dios quiere que tú seas. ¿Por qué luchas? ¿Y por qué luchas y pides? No debes de pedir solamente. Debes de ver a aquellos que no conocen a Dios y pedir por ellos. Entonces vas a estar enfocando tu mirada en las necesidades que tienen otras personas y Dios va a suplir las tuyas. La palabra del Señor nos insta entonces a orar por la obra misionera porque genera confianza y crecimiento espiritual. Si en tu iglesia aún no oran por misiones, tú eres el indicado para llevar estas peticiones. Orar por los misioneros, orar por su protección ante los peligros y también orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y yo te quiero hacer algunas preguntas. ¿Podría un marinero reposar a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿Crees tú que un doctor podría sentarse cómodamente en su escritorio mientras sus pacientes mueren? ¿Podría un bombero sentarse y dejar que gente se queme en un incendio sin ofrecerles ayuda? ¿Te puedes sentar tú en el reino de Jesucristo
sabiendo que hay masas de millones de personas que aún no han conocido a Jesús, que aún no le han declarado como Señor y Salvador, que viven bajo la condenación del pecado y su fin es la condenación eterna? Una iglesia que ora es una iglesia que crece. Una persona que ora es una persona que crece. Oremos para que Dios sea glorificado